Muy buenos días, licenciado y compañeros. Mi nombre es Sandra Yanira Mejía de Sandoval. Soy estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas y estoy cursando la materia de procedimientos laborales. Para la unidad número 3 se nos ha asignado trabajar de manera grupal. Para ello vamos a hablarles un poco sobre la revisión de la carga de la prueba en materia laboral. Nuestro grupo está integrado por nuestro compañero Inmer, Fidias, Yuriko y mi persona. Vamos a ir desarrollando poco a poco el tema y para comenzar voy a hablarles sobre algunas definiciones, algunas características y ejemplos prácticos. Para comenzar, la carga de la prueba se adquiere una connotación especial derivada de los principios protectores del derecho del trabajador. Estos principios se orientan a la interpretación y aplicación de las normas procesales en beneficio del trabajador, considerando la parte más débil de la relación laboral. Como definición de la prueba tenemos que la prueba es lo que confirma o desvirtúa una hipótesis o una afirmación precedente. Todo aquello que sea prueba y que sirva para el descubrimiento de la verdad acerca de los hechos en que son investigados, respecto a los cuales se pretende aplicar la ley. Como definición de la revisión de la carga de la prueba tenemos que en materia laboral se refiere al análisis y a la aplicación de las reglas que determinan a la cual las partes corresponde probar los hechos alegados en un conflicto laboral, tomando en cuenta los principios protectores del trabajador y la realidad de la relación laboral. Esta revisión tiene su fundamento en el artículo 413 y 414 del Código de Trabajo, los cuales establecen que si en el contrato laboral no se encuentra por escrito o si el patrono no comparece a una de las audiencias sin justa causa, se presumen ciertos los hechos alegados por el trabajador, salvo que se pruebe lo contrario. Asimismo, el artículo 406 del Código de Trabajo establece que el patrono está en la obligación de exhibir todos los documentos como planillas, recibos de pago o todos aquellos documentos que puedan probar o los que sean requeridos bajo una sanción probatoria. Ahora bien, pasamos a las características. Como una primera característica tenemos el proteger. La regla de la carga probatoria se aplica de forma que se favorezca la protección del trabajador en cumplimiento al principio de justicia social que está regulado en el artículo 14 del Código de Trabajo. Otra de las características es la inversión de la carga probatoria. Esta es cuando el trabajador presenta indicios razonables de una violación laboral, como el despido injustificado o la falta de pago de las prestaciones. Este corresponde al trabajador demostrar lo contrario si fuese el caso. Otra de las características es la facilidad probatoria. Esta es donde el juez laboral puede requerir la exhibición de los documentos o los registros laborales de acuerdo al artículo 406, ya que el patrono es quien posee toda la documentación y la falta de presentar este documento genera presunciones a favor del trabajador. Otra de las características es la valoración bajo sano crítica. Conforme al artículo 461 del Código de Trabajo, donde establece que el juez debe valorar la prueba con base a sana crítica, atendiendo la lógica, la experiencia y la equidad. Otra de las características es la presunción de despido injustificado. Según el artículo 55 del Código de Trabajo, se presume que todo despido de hecho es sin causa justificada, salvo que el patrono pruebe lo contrario. Esta es una manifestación directa de la inversión de la carga de la prueba. ¿Cuáles podríamos poner como ejemplos prácticos o escenarios prácticos? Uno podría ser el incumplimiento de exhibición de planillas. Es decir,
que un trabajador reclama horas extras y el patrono no presenta las planillas de control o de asistencias o el pago con base al artículo 406 del código, si el patrono no presenta, el juez puede tener por probado el reclamo con base al juramento del trabajador. Otro ejemplo podría ser la falta de comparecencia del patrono a la audiencia conciliatoria. En un proceso de lo laboral, el patrono no comparece a la audiencia inicial, como lo establece el artículo 414 del Código de Trabajo. Este establece que si el patrono no asiste o se niega a conciliar, se presumirán ciertas las acciones u omisiones imputadas en la condena, a menos que se pueda comprobar lo contrario. Como conclusión, esta presunción refuerza la posición del trabajador y permite que el juez valore su versión como prueba o posterior de evaluar si el patrono tiene toda la documentación de respaldo. De lo contrario, pues se favorece al empleado o el trabajador. Esta ha sido mi participación. Continuará nuestro compañero Igmer. Muchas gracias. Mi nombre es Igmer Reyes, estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad Tecnológica de El Salvador. En esta oportunidad estaré hablando sobre procedimientos laborales. Específicamente estaremos hablando sobre un principio muy interesante, el cual es la reversión de la carga probatoria en materia laboral. Importante para aquellos que se enfocan en asuntos laborales o son empleados o, dicho de paso, son patronos. Importantísimo prestar atención. Bien, pero específicamente estaré hablando sobre la normativa legal aplicable al caso. No estaremos profundizando en qué consiste lo que es la reversión de la prueba en materia laboral. Eso es otro punto, pero en este caso hablaremos de la normativa legal vigente. Para empezar, veamos de manera rápida en qué consiste la reversión de la carga probatoria. La reversión de la carga probatoria, también llamada inversión o distribución especial de la carga probatoria en materia de lo laboral, consiste básicamente en delegar la responsabilidad probatoria a la parte que tenga las herramientas, que tenga mayor capacidad para hacerlo. Pero en nuestra ley se encuentra establecido de manera expresa al principio, pues la respuesta es que no. De manera expresa no se encuentra un artículo en nuestra ley, en el Código de Trabajo, en la Constitución o el Código Procesal Civil y Mercantil, que diga claramente que se revertirá la responsabilidad de la carga probatoria. Pero el artículo 3 de la Constitución de la República, el cual nos habla de la igualdad material, es la base que sustenta dicho principio, porque debe de existir un equilibrio entre las partes involucradas en el proceso, ya sea en este caso la parte demandante y la parte demandada. Debe haber un equilibrio, porque si vamos a un conflicto legal, claro está que el patrono siempre tendrá mayores posibilidades para demostrar o para desvirtuar al empleado, aunque éste tenga la razón y esté en lo correcto. Es por eso que se le delega la responsabilidad al patrono, y se da por cierto que lo que expone la parte demandante es verídico, es real, como ya lo veremos en los artículos siguientes, hablando lo que es de la normativa legal aplicable al caso. El artículo 18 del Código de Trabajo expresa de que todo contrato escrito como garantía a la falta de formalidad será imputable al empleador, y el artículo 414 expresa claramente, dice que si el trabajador, es aquí donde decíamos que lo que el trabajador exponga se tomará por verdadero o por verídico, y que tendrá la obligación de desvirtuar o allanarse a la acusación de la parte demandante, será el patrono. Dice que se presume cierta la exposición del trabajador, salvo que se pruebe lo contrario. Dice que se presume cierta la exposición del trabajador, en el supuesto de que nos enfrentamos a un conflicto entre el empleador contra entre el trabajador y el empleador. Los otros artículos del mismo Código de Trabajo, como por ejemplo el 413 y el 421, hablan que del caso escrito,
contrato escrito será imputable al patrono y en caso de conflicto, una vez probada la existencia del contrato de trabajo en perjuicio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 421, se presumirán ciertas las estipulaciones y las condiciones de trabajo alegadas por el trabajador en su demanda. Si te das cuenta, hay reiteración a favor del trabajador y tenemos todas las razones para exigir que se le delegue la responsabilidad probatoria a lo que es el patrono. Pero no precisamente con una demanda el empleador o el trabajador va a activar este mecanismo, porque presente una demanda que fue tratada injustamente, que fue despedido de manera injustificada, que no se le quieren pagar días laborales u horas extras, se va a activar este mecanismo. Claro que no es cierto. Para que se active debe de cumplirse con un umbral mínimo probatorio. Debe de por lo menos demostrar en lo que es, por lo menos de manera mínima, de que existe una relación laboral entre él y el patrono o la empresa a la que está demandando. En segundo lugar, no se debe de que es violentar los derechos del empleador o del patrono en este caso, para que pueda proceder el mecanismo de la reversión de la carga probatoria y para que la normativa legal que hemos citado pueda aplicarse de manera correcta. Para finalizar, puedo decirte que este mecanismo es un regulador entre fuerzas que nos garantiza que en asuntos laborales habrá justicia entre el demandante y el demandado. Gracias. Muy buen día, licenciado, compañeros. Mi nombre es Fidias Alexander Sandoval, estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas, y en consecución al compañero Igmer, yo les hablaré sobre la jurisprudencia existente en la reversión de la carga de la prueba en materia laboral. En el proceso laboral, el tema de la carga de la prueba ha sido objeto de una constante evolución jurisprudencial, orientada a equilibrar la relación desigual que existe entre trabajador y empleador. Tradicionalmente, en el derecho procesal general, quien afirma un hecho debe probarlo. Sin embargo, en materia laboral, esta regla se atenúa debido al principio de protección al trabajador, lo que ha llevado a los tribunales a aplicar criterios más flexibles, conocidos como cargas probatorias. Ahora veremos el fundamento legal y el principio protector. En el Código de Trabajo, en sus artículos 413 y 414, se establece la presunción a favor del trabajador. El artículo 413 dispone que si no existe contrato escrito, se presumen ciertas las condiciones alegadas por el trabajador en su demanda. Y por su parte, el artículo 414 establece una presunción de despido cuando el patrono no comparece a la audiencia de conciliación o se niega injustificadamente a celebrar un arreglo. Estos artículos reflejan la intención del legislador de facilitar la prueba al trabajador, reconociendo que generalmente el empleador tiene mejor acceso a la documentación y medios probatorios. ¿Qué jurisprudencia encontramos sobre la carga probatoria? La Sala de la Constitucional y la Cámara de lo Laboral han desarrollado el concepto de carga probatoria, que implica que el juez debe asignar la obligación de probar al sujeto que esté en mejor posición de hacerlo. En un compendio del Consejo Nacional de la Judicatura del 2009 al 2018, se estableció que el juez puede aplicar esta regla al momento de dictar sentencia, cuando se advierte que una de las partes tenía mayor facilidad para aportar la prueba y no lo hizo. Por ejemplo, la Cámara Primero de lo Laboral, en el expediente inciso 202 al 2019, definió la carga de la prueba como el deber que tienen las partes de aportar elementos que acrediten los hechos que alegan, y advirtió que el incumplimiento de esta carga conlleva a consecuencias procesales adversas. Presunción aplicada en la jurisprudencia. La Sala de lo Civil, en la sentencia 73 del 2021, del 13 de enero del 2022,
confirmó la aplicación de la presunción del despido del artículo 414, señalando que la inasistencia injustificada del patrono a la audiencia de conciliación genera una presunción que puede ser suficiente para tener por acreditado el despido. Asimismo, la Cámara de lo Laboral, segundo de lo laboral, en el expediente 207-2017, sostuvo que la falta de contrato escrito activa la presunción de los artículos 413 del Código de Trabajo, trasladando al empleador la carga de demostrar las condiciones reales del vínculo laboral. También existe el principio induo pro operario. Este es un pilar bastante importante, ya que el principio induo pro operario, reconocido por la jurisprudencia salvadoreña como un criterio de interpretación y valoración de la prueba, obliga al juez a resolver todas las dudas razonables a favor del trabajador, siempre que existan interpretaciones posibles de la norma o de los hechos. De esta forma busca garantizar la justicia material y la protección del sujeto más débil en la relación, en este caso pues el trabajador. Entonces vemos que en la reversión de la carga de la prueba en materia laboral hay una evolución jurisprudencial que demuestra un tránsito hacia una justicia laboral más con mayor igualdad y razonabilidad equitativa, donde la carga de la prueba se revierte basada en criterios de razonabilidad. Al día de hoy la tendencia consolidada es que el empleador asume la mayor responsabilidad probatoria, especialmente cuando omite presentar documentos o no comparece en las audiencias. En conclusión, la reversión de la carga de la prueba no solo responde a una técnica procesal, sino a una visión humanista del derecho del trabajo, centrada en proteger la dignidad y los derechos del trabajador. Muchas gracias, que tengan muy feliz día. Sean bienvenidos, mi nombre es Yuriko Vicenta Serrano. Este día yo les voy a hablar acerca de la carga de la prueba en materia laboral, sobre el derecho comparado con España, Chile y Argentina. Bueno, pues la carga de la prueba en materia laboral, según un análisis comparado con España, Chile y Argentina, tiende a ser más flexible a favor del trabajador. Esto pues debido a la naturaleza desigual de la relación laboral, inclinándose hacia la aplicación de teorías como la carga dinámica de la prueba o la inversión de la carga probatoria. Esto pues lo encontramos en El Salvador, en la Constitución, en su artículo 41, y en el Código del Trabajo, pues donde regula expresamente este tema, lo encontramos en el artículo 19, en el artículo 20, en el 413 y 414. Bueno, pues el trabajador únicamente debe de probar la existencia de la relación laboral, mientras que el empleador tiene la obligación de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Si no existe contrato escrito, se presumen ciertos pues los hechos alegados por el trabajador. En el artículo 413, pues ahí nos dice que el patrono, si no se presenta a la audiencia conciliatoria, también se presume pues ciertas las omisiones que se le imputen. Y en el 414, ese nos dice que el sistema refleja una clara inversión de la carga probatoria a beneficio del trabajador. En Chile, el Código de Trabajo contempla una regulación más acotada, y esto lo tiene en el artículo 456, donde dice que establece que la prueba se aprecia conforme a la regla de la sana crítica, mientras que el artículo 493 regula expresamente los casos de vulneración de derechos fundamentales, pues en los juicios por la discriminación, por el acoso y por otros atentados contra los derechos esenciales. Bueno, pues también basta con que el trabajador presente indicios razonables, entonces corresponde al empleador demostrar que su conducta fue legítima. De igual forma, en los despidos, pues el empleado debe justificar las causas alegadas. Esto configura un modelo de inversión, pues probatoria, ya digamos parcial, pues que se activa en materias especialmente pues sensibles. Bueno, en Argentina la ley de contrato de trabajo pues regula el tema en varios artículos. Entre ellos pues tenemos el artículo 23 que nos dice que presume la existencia de la relación laboral cuando una persona presta servicios a favor de otra. Y en el artículo 55 pues establece obligaciones probatorias del empleador respecto a la documentación laboral. Y la abundante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto
esto ha venido a reforzar el principio protector e interpretativo. El empleador tiene la carga principal de la prueba, mientras que el trabajador solo necesita presentar indicios. Además, bueno, pues el juez de lo laboral argentino posee amplias facultades para la protección al trabajador. Por otra parte, pues en España, el Estatuto de los Trabajadores y la ley reguladora de la jurisdicción social, pues otorgan al trabajador una protección robusta en los despidos, pues esto corresponde al empleador probar la procedencia de la medida, pues además en estos casos de discriminación, acoso, y vulneración de los derechos fundamentales, se aplica pues la regla de la inversión de la carga de la prueba. Al trabajador solo le corresponde aportar indicios pues razonables, mientras que al empleador debe acreditar que no pues incurrió en una conducta ilícita. Este esquema pues ha sido consolidado por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, pues reforzando la dimensión de los derechos fundamentales dentro del ámbito laboral. Y pues al comparar los cuatro sistemas, pues podemos observar que en El Salvador y Argentina comparten una lógica basada en presunciones legales fuertes a favor del trabajador. Pues esto garantiza que la falta de contrato escrito o documentación pues patronal no impide la tutela judicial efectiva. En contraste, Chile y España desarrollan un modelo de inversión pues probatoria más sofisticada, que activa pues materias de derechos fundamentales, protegiendo no solo lo económico, sino que también protege la dignidad y la igualdad del trabajador. Bueno, pues como conclusión personal, yo le puedo decir que la revisión de la carga de la prueba en materia laboral demuestra que, aunque cada país tenga matrices distintos, todos coinciden en revertir la regla clásica civilista, pues para proteger al trabajador. En El Salvador este mecanismo aún necesita fortalecerse, pues mediante la jurisprudencia que sea más consolidada y pues la digitalización de los procesos pues para garantizar un mayor acceso a la documentación patronal. Considero que el modelo más equilibrado pues es el de España, porque no solo protege al trabajador en lo contractual, sino que también en el terreno de los derechos fundamentales, ya sea como la igualdad, la discriminación y la dignidad. Este enfoque pues integral debería de servir como una referencia para reformas en nuestro país, El Salvador, donde aún prevalece una visión pues muy limitada y pues con unos aspectos puramente económicos de la relación laboral.